desperté a las 5 en punto, como todos los días desde que tengo memoria. El cuerpo se acostumbra a la rutina, incluso cuando ya no hay razones para mantenerla. Abrí la ventana y el aire fresco de Guadalajara me golpeó la cara. La calle estaba húmeda, brillante por el rocío de la madrugada. A lo lejos escuché la voz familiar del hombre que vende tamales, gritando entre el eco de las casas aún dormidas. «Tamales oaxaqueños, bien calientitos». Encendí la cafetera de filtro, esperé el goteo lento del café sobre el vidrio y corté medio pan dulce de la tarde anterior. El pan estaba un poco duro, pero el sabor me recordó los desayunos de cuando Teresa aún vivía. Ahora, solo el aroma del café me hacía compañía. Mariana ya se había ido al trabajo. Siempre salía antes de las 7 para abrir el consultorio dental donde asistía. Y Rogelio, mi yerno, seguía dormido, o eso creía. Salí al patio con la escoba en mano. Las hojas secas del naranjo cubrían el suelo, y cada vez que barría, el aire movía otras nuevas. Mi perro, el viejo Chispa, estaba tirado bajo la sombra del árbol. Me miró con esos ojos cansados que parecen entenderlo todo. Solo movió un poco la cola, como diciendo: «Aquí estoy todavía». Cuando el reloj marcó las 8, oí pasos pesados bajando por la escalera. Rogelio apareció en camiseta sin mangas, con el celular pegado al oído. Hablaba alto, como si el mundo necesitara escuchar sus negocios. Sí, el proyecto sigue en pie. El lunes cerramos, no te preocupes». Pasó frente a mí sin saludar, abrió la nevera, bebió directamente de la jarra y me preguntó con impaciencia: «¿Ha llegado correspondencia del banco?». Le señalé un sobre blanco sobre la mesa, sin abrir. Lo agarró con brusquedad, lo rasgó y leyó rápido. De pronto, golpeó la mesa con el dorso de la mano. «El banco quiere el dinero el lunes», murmuró. «¿Qué dinero?», pregunté. «El del préstamo. Si no, perdemos la casa». Me quedé helado. «¿Qué casa?», pregunté otra vez. Él soltó una risita seca. «Esta, suegro. La puse como garantía». «Tranquilo, todo saldrá bien». No pude responder. Sentí un hueco en el pecho, como si alguien hubiera empujado una piedra enorme dentro de mí. «¿Cómo que la pusiste de garantía?», insistí, intentando mantener la voz firme. Rogelio se sirvió café como si nada, moviendo la cuchara con calma. «Era necesario, don Esteban, solo por unos meses. Confíe en mí». No dije más. Lo vi subir a su cuarto mientras hablaba otra vez por teléfono. Afuera, el sol ya comenzaba a calentar el patio, y yo seguía de pie con la escoba en la mano, sin moverme. Al mediodía, Mariana volvió del trabajo, con una bolsa llena de verduras y un poco de pollo. Sonreía cansada. Le pregunté si sabía lo de la casa. Su sonrisa se borró al instante. «Rogelio dijo que era temporal, papá», susurró sin mirarme. Me senté en silencio mientras ella preparaba la comida. El sonido del cuchillo cortando el pollo se mezclaba con el zumbido del ventilador del techo. Ninguno de los dos habló durante el almuerzo. Por la tarde, Rogelio salió diciendo que iba a reunirse con un socio. Mariana lavó los platos y yo me quedé en el porche, escuchando la radio vieja. Pero la emisora ya no existía. Solo se oía un ruido de estática, un murmullo vacío que me acompañó hasta que el cielo empezó a nublarse. El vecino Rubén pasó por la vereda, cargando una pala. «Don Esteban, ¿me presta la suya?», preguntó. Le invité a pasar. Charlamos un rato. Sin pensarlo, le conté lo del préstamo. Rubén frunció el ceño.
Tenga cuidado, don Esteban. Cuando el yerno tiene las llaves, el dueño deja de ser dueño. Asentí, sin decir nada más. Cuando se fue, el viento soplaba fuerte. Las primeras gotas comenzaron a caer. Rogelio no regresó hasta la noche, con olor a licor y perfume ajeno. «¿Por qué anda contando nuestros asuntos?», me gritó apenas cruzó la puerta. «No dije nada que no fuera verdad», contesté. Él dio un paso hacia mí, la voz más baja pero más dura. «No me gusta que hablen de mí, ¿entendió? Yo soy quien paga las cuentas aquí. Usted solo descanse». Sus palabras me cayeron como cuchillos. No respondí. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiendo en la garganta. En mi habitación abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. El viejo título de la casa ya no estaba. Solo quedaban unos recibos de seguro y una copia amarillenta del contrato del banco. Busqué por todas partes. Nada. Bajé a la cocina a beber agua. En la puerta del refrigerador había una hoja nueva, pegada con un imán. Pago vencido, Banco de Guadalajara. La fecha era del día anterior. Tomé un bolígrafo y marqué la fecha en mi cuaderno de notas. El trueno retumbó a lo lejos. Afuera el cielo se había vuelto negro. El viento agitaba las ramas del naranjo y el perro ladraba inquieto. Cerré las ventanas, apagué las luces y me quedé sentado en la penumbra del comedor. El sonido de la lluvia golpeando el techo era lo único vivo en la casa. Chispa ladró 2 veces. Luego se acurrucó bajo la mesa. Yo observé el sobre del banco sobre la mesa, empapado por una gota de agua que caía del techo. Pensé en Teresa, en lo que me habría dicho si viera en lo que se convirtió su casa. El reloj marcaba las 10. Rogelio roncaba en el cuarto de arriba. Mariana dormía, agotada. Afuera, el trueno volvió a rugir, más cerca. Me levanté, abrí la libreta y escribí una sola línea. Hoy supe que ya no soy dueño de nada, ni siquiera de mis paredes. Apagué la lámpara y me quedé mirando la oscuridad. El corazón me dolía, pero no de miedo, sino de decepción. La lluvia caía con más fuerza y cada gota parecía golpear mi pecho. Chispa se movió. Apoyó la cabeza sobre mi pie. Le acaricié el lomo y susurré: «Mañana preguntaré todo, amigo. Mañana sabré la verdad». El trueno volvió a sonar, y por un momento la casa entera tembló. Así comenzó la primera tormenta, no la del cielo, sino la que empezó a formarse dentro de mí. Me desperté a las 6 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, y el aire olía a tierra mojada por la lluvia de anoche. Bajé las escaleras con cuidado, las rodillas me dolían un poco, y fui directo al comedor. Me detuve de golpe. El rincón donde siempre estuvo el viejo radio de Teresa estaba vacío. Ese radio llevaba ahí más de 30 años, desde que nos casamos. Ella lo usaba para escuchar boleros mientras cocinaba. Ahora solo quedaba la marca más clara en la pared, el polvo ausente que dibujaba su forma. Pensé que tal vez lo habían movido para limpiarlo, pero cuando miré hacia el estante grande, noté otro hueco. El televisor también había desaparecido. En el mueble quedaban solo los cables sueltos, uno colgando como una cuerda sin propósito. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Caminé hasta mi escritorio, donde solía tener la laptop que Rogelio me regaló, para que vea el mundo por Internet. También había desaparecido. Salí al patio. El cielo estaba gris,
y el perro Chispa ya estaba despierto, atado con una cuerda corta que lo mantenía casi pegado al muro. Nunca antes lo habíamos amarrado así. Su ladrido sonaba apagado, resignado. En la cochera vi a Rogelio cargando una caja envuelta en una manta vieja. Por la forma, supe que era el televisor. «¿A dónde vas con eso?», le pregunté desde la puerta. Él ni me miró. «Voy a vender unas cosas que ya no usamos», respondió cerrando el maletero. «Ese radio era de Teresa», dije, «y el televisor también era mío». Rogelio se encogió de hombros. «Ya no sirven, suegro. Ocupan espacio. Mejor que sirvan para algo». Intenté acercarme, pero él se subió al coche y arrancó sin darme tiempo a replicar. Me quedé ahí, con el perro tirando la cuerda, ladrando detrás del portón. Entré a la casa y todo me pareció más grande, más vacío. Los muebles parecían moverse, los rincones respiraban soledad. Me senté en la silla del comedor y pasé la mano sobre el mantel que Teresa había bordado. Pensé en cómo Rogelio nunca pedía permiso, solo informaba después. Todo lo convertía en negocio. Cuando Mariana regresó al mediodía, traía el uniforme del consultorio y una expresión cansada. La esperé en la cocina. «¿Sabes que tu esposo se llevó el radio y la televisión?», le pregunté sin rodeos. Ella bajó la mirada. «Papá, solo es temporal», dijo. «Rogelio dijo que necesitamos dinero rápido, pero lo recuperaremos». «¿Recuperar?», repetí sin creerla. «Las cosas que se venden rara vez vuelven», no respondió. Se quitó los zapatos y fue directo al baño. Yo me quedé solo, mirando el hueco donde antes estaba el televisor. Abrí mi libreta de notas y escribí: radio, desaparecido. TV, desaparecido. Laptop, desaparecido. Esa tarde, la vecina Lupe vino a tocar la puerta. Llevaba una canasta de tamales y una sonrisa amable. «Los hice recién, don Esteban, para acompañar el café», dijo. La invité a pasar. Mientras hablábamos le conté, medio en broma: «Parece que mi casa adelgaza cada día. Las cosas se van solas». Ella rió, pero al mirar alrededor, su sonrisa se borró. «Sí, se ve más vacía», murmuró incómoda. Antes de irse, me dio una palmada en el hombro. «Cuídese, vecino. A veces lo material se va primero, antes que otras cosas». Minutos después llegó Rogelio. Su expresión cambió al ver a Lupe salir por la puerta. «¿Otra vez contando historias?», me reprochó. «Solo tomamos café», le respondí. «No me gusta que invites gente. Aquí ya no somos vecindad». Su tono fue tan seco que me dolió más que un grito. Cuando se fue a su cuarto, escuché el ruido metálico del candado. Fui hasta la puerta principal. Había cambiado la cerradura. Mi vieja llave ya no entraba. Subí a mi habitación con el estómago revuelto. En el librero noté algo distinto. Varios de mis libros estaban ausentes. Los de Octavio Paz, que Teresa me regaló cuando cumplimos 20 años de casados, ya no estaban. En su lugar había un espacio vacío y una caja de cartón a medio llenar. Encima, una nota con la letra de Rogelio: «Para donar». Me senté en la cama, respirando despacio, intentando no gritar. ¿Por qué tocaba mis cosas? ¿Por qué ese desprecio silencioso a todo lo que era mío, lo que tenía historia? Esa noche, durante la cena, Rogelio habló de un nuevo contrato en Monterrey. «Será grande», dijo entre bocados.
Si sale bien, nos arreglamos todos. ¿Qué tipo de negocio?, pregunté. Él sonrió sin levantar la vista del plato. Negocios, suegro. Usted no entendería. No insistí. Mariana apenas comió. Movía la cuchara sin ganas. El ambiente se sentía pesado, casi irrespirable. Cuando ellos se fueron a dormir, me quedé un rato en la cocina. La casa parecía respirar con dificultad, como si cada objeto ausente dejara un hueco en el aire. Fui al patio a buscar algo de aire fresco. La luna estaba cubierta por nubes y Chispa seguía amarrado. Me agaché y le acaricié la cabeza. «Tranquilo, viejo amigo», le dije. «Pronto quitaré esa cuerda». De pronto, escuché una voz baja proveniente del patio lateral. Era Rogelio. Me acerqué sin hacer ruido. Estaba hablando por teléfono. «Sí, ya está todo arreglado», decía. «El viejo ni sospecha». Hubo una pausa, y luego escuché algunas palabras sueltas. Riñón, hospital, dinero. El corazón me dio un vuelco. Quise escuchar más, pero justo en ese momento empezó a llover, y el ruido del agua golpeando el tejado lo cubrió todo. Me quedé de pie, empapado por la lluvia, tratando de entender lo que acababa de oír. Volví adentro y me senté frente al cuaderno abierto. Escribí algo, pero la tinta se corrió con las gotas que caían de mi pelo. Cerré el cuaderno y apagué la luz. A la mañana siguiente, Mariana salió temprano. Rogelio también, con un sobre grueso en la mano. «¿Qué es eso?», le pregunté. «Un adelanto de mi trabajo», contestó sin mirarme. Cuando se fue, revisé el refrigerador, casi vacío. 2 huevos, media botella de leche y un limón seco. En la puerta había una nota nueva, escrita con letra de mujer. Cita médica, lunes, Hospital General. El nombre decía Mariana Duarte Morales. Me quedé mirándola un largo rato. La pegué de nuevo con cuidado y me quedé de pie frente a ella, intentando entender si debía preocuparme o no. Afuera, las nubes empezaban a juntarse otra vez. La lluvia regresó al mediodía, fina y persistente. Me senté junto a la ventana con una taza de café. Veía las gotas resbalar por el cristal, una tras otra, como si cada una se llevara un pedazo de mi vida. Pensé en el radio, en los libros, en el televisor, y en la voz de Rogelio diciendo riñón, hospital, dinero. Abrí mi cuaderno otra vez y escribí con letra temblorosa: segunda lluvia. Todo empieza a desaparecer. Tal vez yo también. Cerré el cuaderno, acaricié la tapa gastada y suspiré. Chispa dormía enrollado en su rincón, ajeno a todo. Afuera, la tormenta seguía cayendo, arrastrando el polvo, limpiando las calles, o quizás borrando los rastros de lo que alguna vez fue mi hogar. 3 días después de aquella tormenta interminable, el sol volvió a caer sobre Guadalajara con una fuerza casi cruel. El aire estaba tan seco que hasta los naranjos del patio parecían agachar las ramas. Yo salí temprano al mercado, como solía hacerlo los sábados, con mi bolsa de tela colgando del brazo. Compré huevos, unos jitomates maduros y unas tortillas de maíz recién hechas. El vendedor de siempre me saludó con esa familiaridad de los años. «Buenos días, don Esteban. ¿Cómo sigue la pierna?» «Ahí va, hijo, más terca que yo», le respondí, sonriendo apenas. La gente del mercado me conocía de toda la vida. Algunos aún recordaban a Teresa y me preguntaban por ella con un respeto silencioso. Yo solo asentía, agradecido, y seguía mi camino entre los puestos. Cuando regresé a casa,
El aire dentro estaba denso, sin movimiento. Dejé la bolsa sobre la mesa y entonces la vi. Mariana estaba en el sofá, encorvada, una mano apretando el costado derecho. El color se le había ido del rostro y el sudor le brillaba en la frente. Sobre la mesa había un frasco de pastillas abierto y un vaso de agua a medio beber. «¿Te duele mucho, hija?», pregunté acercándome. Ella apenas levantó la vista. «Es el riñón, papá». «El riñón», susurró, con la voz tan débil que casi no la escuché. Sentí un golpe en el pecho. Corrí a la cocina a buscar agua fresca y se la di. Ella la bebió a sorbos, temblando. En ese momento, Rogelio bajó las escaleras, ajustándose los botones de la camisa, el celular todavía en la mano. «Ya hablé con el doctor», dijo con tono tranquilo. «La vamos a llevar al hospital el lunes». «¿Qué tiene?», pregunté. «Los riñones no le funcionan bien», respondió sin mirarme. «Necesita exámenes. No se preocupe, todo está bajo control». Esa frase, «todo está bajo control», me sonó vacía, como una puerta cerrada desde adentro. Al mediodía preparé una sopa de pollo, la misma que Teresa hacía cuando alguien en casa enfermaba. Corté las verduras despacio, concentrándome en cada movimiento para no pensar demasiado. También le hice jugo de sandía, porque siempre le gustó desde niña. Mariana probó apenas una cucharada y apartó el plato. «No puedo, papá», dijo bajito. «Me duele hasta respirar». Se quedó mirando por la ventana. La luz del mediodía la bañaba entera, y por un instante me pareció ver en su rostro el reflejo de la niña que solía correr por ese mismo patio, con los zapatos llenos de tierra. A media tarde, doña Lupe vino con un tazón de frijoles calientes envueltos en una servilleta. «Vi que Rogelio compró medicinas», me dijo en voz baja. «¿Está enferma tu hija?» «Nada grave, solo cansancio», mentí. Ella me tocó el brazo con ternura y me dejó el tazón sobre la mesa antes de irse. Más tarde, Rogelio llegó con las llaves en la mano, siempre apurado. «Tenemos que ir al hospital para un chequeo preliminar», dijo ayudando a Mariana a levantarse. «Voy con ustedes», dije inmediatamente. Él negó con una sonrisa falsa. «No hace falta, suegro. Vamos a tardar mucho». Y se la llevó. Pasé las horas caminando de un lado a otro. El reloj parecía no moverse. Miraba el teléfono, la puerta, el cielo. Cualquier cosa que me distrajera del silencio. Cuando al fin regresaron, ya era de noche. Mariana subió directamente a su habitación, exhausta. Rogelio dejó un sobre marrón sobre la mesa y se sirvió un trago de tequila antes de hablar. «Mañana vendrá el doctor a hablar contigo, don Esteban», dijo. El sobre tenía el sello del Hospital General. Lo abrí. Dentro había un papel lleno de palabras que apenas entendía, pero una me saltó a la vista. Insuficiencia renal avanzada. Me senté y respiré hondo. La letra era apretada, casi ilegible. Llamé a Héctor, un viejo amigo que trabajó muchos años de enfermero en el Hospital Civil. «Héctor, ¿qué significa insuficiencia renal avanzada?», pregunté con la voz quebrada. Hubo un silencio breve y luego su tono cambió. «Es grave, Esteban. Es cuando los riñones dejan de funcionar. Tiene que hacerse un trasplante». Me quedé mudo. «¿Un trasplante?», repetí. «Sí, y rápido. Si el cuerpo no filtra las toxinas, se envenena». Agradecí en voz baja y colgué. Me quedé largo rato mirando el papel.
las letras bailando frente a mis ojos. No quería creerlo. Esa noche, Mariana no cenó. Rogelio salió a hablar por teléfono al patio. Yo me quedé en la cocina, solo, con el sobre abierto sobre la mesa. Lo leí tantas veces que casi me aprendí de memoria cada palabra. El reloj marcaba las 11:30 cuando lo escuché entrar de nuevo. Su olor a tabaco llenó el aire. ¿Mi hija va a estar bien?, le pregunté sin mirarlo. Sí, pero necesita un donante compatible, dijo con calma, como si hablara de un trámite. Guardé silencio un momento. Después de tantos años de perder cosas, me di cuenta de que lo único que todavía podía dar era a mí mismo. Yo puedo hacerlo, dije. Él me miró sonriendo apenas. Eso pensé, don Esteban. Al día siguiente, llegó un hombre que se presentó como el doctor Navarro. Tenía las manos grandes, las uñas limpias y un aire de cansancio honesto. Soy el médico encargado del caso de su hija, me explicó. Necesitamos hacerle un examen de compatibilidad. Asentí. Me sacó una muestra de sangre con cuidado. Si hay coincidencia, el trasplante será posible, dijo con voz baja. Cuando se fue, Rogelio abrió una botella de vino y me ofreció una copa. Brindemos por la familia, dijo con una sonrisa que no me gustó. Tomé un sorbo. El vino me supo amargo, ácido. El resto del día, Mariana permaneció acostada, dormitando entre fiebre y dolor. De vez en cuando la escuchaba gemir desde el pasillo. Fui a su cuarto y coloqué sobre la pared una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de Teresa. Encendí una vela junto a la cama. El olor de la cera quemada me trajo una calma momentánea. Al caer la tarde siguiente, un vehículo blanco se detuvo frente a la casa. 2 personas bajaron, vestidos con batas y maletines. «Venimos a preparar el traslado», dijo uno. «¿Traslado?», pregunté. «Pero el doctor Navarro no ha dicho nada de eso». «Órdenes del hospital», respondieron. Rogelio apareció enseguida, fingiendo sorpresa. «Son del equipo que va a coordinar la operación», explicó. «Todo está en marcha. Todo iba demasiado rápido. Me pareció que no había espacio para preguntas, solo afirmaciones que yo debía aceptar. Vi cómo los enfermeros revisaban documentos, firmaban papeles y guardaban cosas en una caja metálica. Cuando se fueron, la casa volvió a quedarse en silencio, con ese olor a desinfectante flotando en el aire. Esa noche no pude dormir. Cada sombra me parecía un aviso. Desde la cama escuché pasos en la cocina, el chasquido de un encendedor, luego una voz baja. Me levanté sin hacer ruido y me asomé por la rendija de la puerta. Rogelio estaba hablando por teléfono, sentado en la mesa. La luz del tubo fluorescente le daba un tono enfermizo al rostro. «Sí, está confirmado», decía. «El viejo es compatible». Mi corazón dio un salto. «¿Y el doctor?», preguntó una voz al otro lado, apenas audible. «Ya está todo bajo control», respondió él sonriendo. Me quedé petrificado. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. No entendía del todo, pero sabía que había algo profundamente torcido detrás de sus palabras. Cerré la puerta despacio, sin hacer ruido. Me senté en la oscuridad y respiré hondo. En la mesa de la cocina, a través del resplandor débil que se filtraba desde el pasillo, alcancé a ver el sobre del hospital. Me acerqué sin que me oyera. Lo abrí. Dentro estaban las mismas hojas, pero esta vez noté algo que antes no había visto. El sello estaba impreso, no estampado,
y no había ninguna firma de un médico. Guardé los papeles en el cajón y subí a mi habitación. Afuera, el viento empezaba a soplar otra vez. Me acosté sin apagar la vela, con el pensamiento fijo en una sola idea. Si Rogelio estaba mintiendo, tendría que descubrirlo, aunque me costara la vida. Esa noche, mientras el aire movía las cortinas y el perro gemía en sueños, me quedé mirando el techo, esperando que la casa me diera alguna respuesta. Pero lo único que escuché fue mi propio corazón, golpeando lento, pesado, como si también estuviera cansado de tantas pérdidas. El lunes amaneció silencioso, con un cielo pálido que anunciaba calor desde temprano. Me desperté antes del amanecer, como siempre. El reloj marcaba las 5:30 cuando oí ruidos en la cocina. Pensé que era Mariana, pero al bajar las escaleras me encontré con Rogelio. Estaba de pie frente a la cafetera nueva, una de esas de acero que brillan demasiado en una casa modesta como la mía. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no tenía ese olor dulce que recordaba de los años con Teresa. Era más fuerte, amargo, como si se hubiera quemado en la preparación. «Buenos días», le dije intentando sonar cordial. Él giró la cabeza y sonrió, esa sonrisa suya que nunca tocaba los ojos. «Buenos días, suegro. Siéntese», le serví una taza. «Hoy hay que empezar con energía». Me senté. El vapor salía del café, denso. Rogelio lo revolvió con la cuchara y me lo alcanzó. «Viejo», dijo sin mirarme, «tienes 2 riñones. Uno te sobra. No seas tan dramático». La cuchara se me resbaló de las manos y cayó sobre el plato con un ruido seco. Me quedé helado. Lo miré, buscando algún rastro de broma en su cara. No lo encontré. Solo seguía sonriendo, con esa calma que da el cinismo. «No entiendo tus palabras, Rogelio», murmuré. «Claro que sí, las entiendes perfectamente. Mariana se salvará, y tú harás lo correcto». No respondí. Tomé el café y di un sorbo. El sabor era amargo, más de lo normal, como si hubiera olvidado el azúcar o como si el agua tuviera algo extraño. Lo tragué con esfuerzo. En ese momento bajó Mariana, pálida, con el cabello despeinado y los ojos hundidos. Se sentó a la mesa con un suspiro, intentando sonreír. «Papá, no te preocupes», me dijo. «Todo saldrá bien». Esa frase me atravesó como una aguja. En su voz había más miedo que fe. Le tomé la mano un instante y sentí su piel fría, húmeda. Después del desayuno sonó el timbre. Rogelio fue a abrir. En la puerta había un hombre de unos 50 años, con un maletín y una carpeta en la mano. Llevaba una placa con el logo de una aseguradora. «Buenos días. Vengo a confirmar la información del donante», dijo con tono mecánico. Rogelio lo invitó a pasar. «Don Esteban solo tiene que firmar aquí», dijo el hombre extendiéndome una hoja. Tomé el papel. En la parte superior decía «Consentimiento de donación de órgano». Empecé a leerlo despacio. Había espacios para mi nombre, mi número de identificación, mi firma, pero no el nombre del receptor. «¿Dónde se pone el nombre de la persona que recibirá el órgano?», pregunté. El hombre sonrió con cortesía vacía. «Eso se llena después, señor. Es solo un documento preliminar». Sentí la mano de Rogelio posarse sobre mi hombro. «Firme, suegro. Es protocolo. Así se adelantan los trámites».
Miré el papel otra vez. El borde inferior tenía letras pequeñas, casi ilegibles. Todo en mí gritaba que algo no estaba bien, pero firmé igual. No sé si por cansancio o por miedo a discutir. El hombre guardó el documento, estrechó la mano de Rogelio y salió. Alcancé a mirar por la ventana cómo subía a un auto con placas de la Ciudad de México, CDMX 4372 KD. Me pareció extraño. No era común que un agente de seguros de Guadalajara viniera desde tan lejos. Pasaron unas horas. Rogelio actuaba como si todo estuviera en orden. Silbaba mientras revisaba unos papeles en la mesa. Yo, en cambio, sentía un peso en el pecho, algo que no podía explicarme. A media tarde sonó el teléfono. Era el doctor Navarro. «Don Esteban», dijo con voz grave, «necesito revisar algunos detalles antes del procedimiento. ¿Puedo pasar esta tarde?» «Por supuesto, doctor», respondí, pero Rogelio, que estaba a mi lado, intervino enseguida. «No hace falta, doctor», dijo con tono firme. «Nos vemos el lunes en el hospital. Todo está bajo control». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Finalmente Navarro habló, pero no conmigo. «Está bien, nos vemos el lunes», dijo, con una voz que sonó más a advertencia que a confirmación. Cuando colgó, noté su mirada fija en mí. No dijo nada, pero sus ojos, oscuros y cansados, me hicieron sentir un escalofrío. La tarde se fue deshaciendo en sombras. El aire dentro de la casa estaba pesado, inmóvil. Rogelio abrió una cerveza y encendió un cigarro. Mariana dormía arriba, exhausta. Cerca de la medianoche bajé a la cocina a buscar agua. La casa estaba en penumbra. Solo una lámpara del pasillo quedaba encendida. Me detuve al oír voces. Rogelio estaba en la sala, hablando por teléfono. Me escondí detrás de la puerta del comedor, conteniendo la respiración. «Sí, todo saldrá como dijimos», decía. «El de Monterrey paga bien. Nadie sospechará nada». El silencio que siguió fue más elocuente que las palabras. «El de Monterrey paga bien». Esa frase se me quedó grabada. Monterrey. No sonaba a hospital. Volví a mi cuarto con las manos temblorosas. Me senté en la cama y repasé cada cosa que había pasado en los últimos días. El documento sin nombre, el agente con placas de otra ciudad, la prisa, las miradas evasivas. Todo encajaba, pero de una forma siniestra. A la mañana siguiente, Rogelio despertó a Mariana temprano. «Hoy tienes tus análisis finales», le dijo. «No te preocupes, todo está listo». Yo intenté acompañarlos, pero él me detuvo con amabilidad forzada. «Tú descansa, suegro. El hospital está lleno y será un día largo». Se fueron. Quedé solo. La casa parecía más vacía que nunca. El ventilador del techo giraba lentamente, emitiendo un chillido rítmico que llenaba el silencio. De pronto, Chispa empezó a ladrar desesperado. Me asomé a la ventana del patio y lo vi tironeando la cuerda. Miré hacia la calle. Había un hombre con gorra hablando por teléfono, mirando hacia la casa. Cuando notó que lo observaba, giró sobre sus talones y subió rápidamente a una camioneta gris estacionada en la esquina. El vehículo se alejó sin mirar atrás. El corazón me latía con fuerza. Sentí que algo oscuro se movía alrededor de nosotros, algo más grande que mi entendimiento. A media mañana Rubén,
el vecino, apareció con una bolsa de naranjas. «Vi cosas raras, don Esteban», me dijo. «Tu yerno se junta con gente desconocida, de noche, frente a la casa». «Serán amigos de negocios», contesté, intentando sonar tranquilo. Él me miró fijamente. «Ojalá. Pero cuide sus pasos, compadre. Hay ojos observando». Agradecí las naranjas, aunque apenas pude sostener la sonrisa. Esa tarde, Rogelio regresó con un sobre bajo el brazo. Venía con paso firme, casi alegre. Lo dejó sobre la mesa frente a mí. «Estos son los papeles del hospital. Todo listo para el lunes», dijo. Abrí el sobre. Eran copias de documentos oficiales, con mi nombre impreso y mi firma al pie. Pero aquella no era mi firma. Era una imitación torpe, ligeramente inclinada hacia la derecha. «Yo no firmé esto», dije, levantando la hoja. Rogelio me miró sin inmutarse. «Debe haberse duplicado por error, no te preocupes. Todo está bien». Volvió a servirme café, igual de amargo que el de la mañana. «Tranquilo, suegro. Después de esto, todo será mejor». Sus palabras sonaban como un eco vacío, repetido tantas veces que ya no tenía sentido. Lo observé mientras bebía. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Ese tipo de calma solo la tienen los que ya saben cómo terminará todo. Salí al porche al final de la tarde. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de un naranja triste. El perro Chispa dormía bajo el naranjo. Su respiración pesada marcaba el ritmo de la tarde. Me agaché a acariciarlo. «Lo escuché todo, amigo», susurré. Yo también lo escuché. Dentro, el reloj marcó las 6. El tic-tac sonaba como una advertencia. Entré y abrí mi cuaderno. Con letra temblorosa escribí: «Rogelio dijo: el de Monterrey paga bien. Mañana debo saber quién es ese hombre». Apagué la luz, pero no pude dormir. En mi boca aún quedaba el sabor del café, amargo, espeso, idéntico al presentimiento que crecía dentro de mí. El lunes amaneció con un cielo grisáceo, de esos que parecen aplastar las calles con su peso. No había dormido casi nada. Cuando escuché los pasos de Rogelio subiendo las escaleras, ya estaba despierto, sentado al borde de la cama con los zapatos en la mano. «Hoy es el día, don Esteban. Prepárese», dijo mientras abría las cortinas de golpe. La luz fría entró como una cuchilla. Me entregó una bolsa de plástico con mis papeles, un abrigo y los zapatos bien lustrados. Todo estaba preparado. Todo menos mi voluntad. En la sala, Mariana estaba sentada en el sofá. Llevaba un suéter amplio, el rostro pálido como cera. Cuando me vio, intentó sonreír, pero su mirada se escapó hacia el suelo. «Papá, gracias por todo lo que haces», susurró. Quise responderle, pero mi garganta se cerró. Solo asentí, sin entender bien qué estaba a punto de suceder. Pregunté si habíamos avisado a alguien más de la familia, por si acaso. Rogelio respondió sin mirarme: «No hace falta. Es un procedimiento sencillo, todo bajo control». A los pocos minutos se escuchó el sonido de una sirena corta y luego el frenazo de una ambulancia frente a la casa. 2 paramédicos jóvenes bajaron con una camilla. Llevaban uniformes blancos, impecables, y un aire de prisa profesional. «Vamos, don Esteban, necesitamos mantenerlo en reposo», dijo uno. Les expliqué que podía caminar perfectamente,
pero insistieron en acostarme. Me cubrieron con una sábana azul y me sujetaron los brazos con correas suaves. Mientras me subían a la ambulancia, alcancé a ver a doña Lupe, la vecina, parada frente a su portón con una canasta de verduras. Su cara era una mezcla de sorpresa y miedo. Le levanté la mano para saludarla. Ella no respondió, solo apretó los labios. El vehículo arrancó. A través de la ventanilla trasera vi cómo la calle se alejaba, cómo la casa se hacía pequeña. Sentí que algo de mí se quedaba allí, atrapado entre esas paredes que habían sido mi refugio por tantos años. El trayecto fue corto, aunque para mí pareció eterno. La ambulancia se detuvo frente a un edificio gris con un cartel que decía Hospital General de Guadalajara. El olor a desinfectante me golpeó en cuanto abrieron las puertas. Me trasladaron a una habitación individual. Las paredes tenían pintura descascarada y el aire acondicionado zumbaba con un ruido constante. En la mesa de noche había una etiqueta con mi nombre: Esteban Morales, donante. Una enfermera joven, de rostro amable, entró con una bandeja de instrumental. ¿Está listo para donar, señor?, preguntó mientras me colocaba una aguja en el brazo. Sí, supongo que sí, respondí con la voz apenas audible. No sabía realmente a qué le estaba diciendo que sí. Al mediodía, Rogelio apareció con una canasta de frutas y una sonrisa exageradamente amplia. Todo está en orden, don Esteban. El doctor Navarro vendrá a saludarte más tarde, dijo. Yo traté de preguntarle por Mariana. ¿Dónde está mi hija? La están preparando, respondió sin mirarme. Intenté dormir, pero no podía. Desde el pasillo llegaban voces apagadas, murmullos que se filtraban por la puerta entreabierta. ¿Ya firmó el viejo?, dijo una voz. Sí, el papel está listo. ¿Y el pago? El de Monterrey llega mañana. Me incorporé, pero cuando miré hacia la puerta ya no había nadie. Solo el eco de esas palabras en mi cabeza. Minutos después entró el doctor Navarro. Vestía una bata blanca algo arrugada y traía en la mano una carpeta gruesa. Su expresión no era la de los días anteriores. Parecía preocupado. ¿Usted autorizó esto, don Esteban?, me preguntó. Asentí con la cabeza, confundido. Él bajó la voz y se inclinó hacia mí. Escúcheme bien. Su hija no tiene insuficiencia renal. Los exámenes que me entregaron están falsificados. Sentí que el aire me faltaba. Me quedé mirándolo sin poder articular palabra. Navarro echó una mirada rápida hacia el pasillo. Luego corrió la cortina junto a la cama y habló aún más bajo. «Salga de aquí ahora. Ellos no son lo que dicen». «No puedo», balbuceé. «Hay gente afuera, me vigilan». El doctor revisó su reloj. «En 10 minutos cambia el turno de guardia. Salga por la puerta de mantenimiento, al final del pasillo. Yo lo cubriré». Me tomó la mano, la apretó con fuerza y salió con paso rápido. Desde la cama oí a Rogelio hablando por teléfono cerca de la recepción. «Sí, está todo listo para mañana temprano. No habrá problemas». Cada palabra me pesaba en el pecho. Me di cuenta de que no era solo una estafa. Era una trampa. El reloj de pared marcó las 3:05. Navarro regresó, fingiendo revisar mi goteo. «Ahora», susurró, con manos temblorosas,
Quité la aguja del suero y me incorporé. Sentí la cabeza liviana, pero el miedo me dio fuerza. Navarro me entregó una carpeta sellada. Llévese esto, es importante. Salimos por el pasillo lateral. El olor a cloro era tan fuerte que mareaba. El piso reflejaba la luz de los tubos fluorescentes, parpadeantes. Cada paso resonaba como un trueno en mis oídos. En un altavoz se escuchó: «Doctor Navarro, quirófano 2». El médico me hizo una seña para que no hiciera ruido. Caminamos rápido hasta el final del corredor. Allí había una puerta metálica sin señalización. «Por aquí», dijo abriéndola con su tarjeta magnética. El aire del exterior me golpeó en la cara. Olía a humo y a ciudad. Detrás del hospital había un pequeño estacionamiento con tanques de oxígeno y contenedores de basura. «Siga derecho y no mire atrás», fue lo último que me dijo antes de cerrar la puerta. Avancé lo más rápido que pude, ajustando el abrigo sobre mis hombros. Mis piernas temblaban. Al llegar a la reja lateral, un guardia estaba distraído fumando. Aproveché el momento y crucé la calle sin que me viera. El tráfico rugía. Me detuve bajo un árbol, respirando con dificultad. Un taxi se aproximaba. Levanté la mano. «¿A dónde, señor?», preguntó el conductor. «Lejos del hospital», respondí sin pensarlo. Durante el trayecto no hablé. Miré por la ventana, viendo cómo la ciudad se deslizaba hacia atrás, borrosa. Mi mente era un torbellino de imágenes. La cara de Mariana, las palabras del doctor, la firma falsificada, la voz de Rogelio repitiendo: «El de Monterrey paga bien». El taxi se detuvo en un barrio viejo, cerca del centro. Pagué con las pocas monedas que tenía y bajé sin rumbo. Las calles eran estrechas, las fachadas despintadas. Encontré un pequeño hostal con un cartel oxidado: «Hostal San Pedro». La recepcionista apenas me miró. «¿Habitación por una noche?». «Sí, solo una», respondí. La habitación era pequeña, con una cama que crujía y un ventilador que apenas giraba. Las paredes estaban manchadas de humedad. Pero, por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Me senté en el borde de la cama y abrí la carpeta que Navarro me había dado. Dentro había varios papeles, algunos con sellos médicos verdaderos. Entre ellos, una memoria USB y los resultados auténticos de Mariana, sin ninguna anomalía renal. En la parte superior, un papel doblado con letra del doctor decía: «Hablemos mañana, cuide su vida». Apoyé la cabeza en mis manos. La habitación olía a café rancio y a polvo viejo. A través de la ventana se escuchaba el ruido distante de un tren. Pensé en Mariana, en cómo había llegado a esto, y sentí que el amor que le tenía dolía más que cualquier herida física. Esa noche no dormí. Afuera, la ciudad respiraba lentamente. Yo, en cambio, solo podía repetir en silencio: «Estoy vivo, pero mi hija está en manos de un monstruo». Desperté antes del amanecer. El sonido de las campanas de la iglesia de San Pedro se colaba por la ventana del hostal. «Ave María, gratia plena». Ese tañido lento y grave me recordó las misas que solía oír con Teresa los domingos, cuando la vida era simple y el café de las mañanas sabía a hogar. Ahora,
Todo sabía a miedo. Bajé las escaleras de madera que crujían con cada paso y llegué al pequeño vestíbulo. La dueña del hostal, doña Mercedes, ya estaba abriendo el kiosco de la entrada, sirviendo café en vasos de plástico. —¿Tuvo mala noche, señor? —me preguntó al verme. Sonreí débilmente. —He tenido peores —respondí. El café era fuerte, barato, pero caliente. Me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol apenas asomaba entre los tejados del barrio viejo. Saqué la memoria USB que el doctor Navarro me había dejado la noche anterior. Tenía miedo de saber lo que contenía, pero más miedo aún de no saberlo. Pedí prestada una laptop vieja del mostrador. La dueña dudó, pero aceptó. La pantalla parpadeó unos segundos antes de encenderse. En el escritorio solo había un archivo. Rogelio llamada.waf. Respiré hondo, pulsé play. Al principio, un zumbido leve, como si la grabación viniera de un teléfono intervenido. Luego, la voz de Rogelio, clara, arrogante. El viejo no sospecha. Después de la operación, no despertará. Un silencio. Luego una voz femenina, temblorosa, que reconocí de inmediato. ¿Y si el doctor pregunta? Rogelio soltó una risa seca. Pagamos para que no pregunte. Mi cuerpo se quedó rígido. Cerré la tapa de la computadora con un golpe seco. No lloré. Ni siquiera respiré por un momento. Esa voz, la de mi hija, mi Mariana. No había duda. Me quedé sentado, viendo la nada, hasta que la luz del sol entró de lleno por la ventana. En la mesa, el café se había enfriado por completo. A media mañana, alguien golpeó la puerta de mi habitación. Abrí despacio. Era el doctor Navarro, con la misma expresión cansada y urgente de la última vez. Llevaba un maletín y miraba a ambos lados del pasillo antes de entrar. «No hay tiempo, don Esteban», dijo en voz baja. «Rogelio habló con gente peligrosa. Tiene deudas con Monterrey». «¿Monterrey?», pregunté. «¿Es una persona?». Navarro asintió, quitándose los lentes. «No exactamente. Es un grupo, una red. Tráfico de órganos, don Esteban. Rogelio les debía dinero. Prometió saldar la deuda proporcionando un donante. Usted, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y Mariana?, pregunté con la voz rota. El doctor bajó la mirada. Al principio no lo sabía, pero cuando se enteró, ya estaba atrapada. Creía que si cooperaba, lo dejarían vivir. Me llevé las manos a la cara. Todo giraba. El aire en la habitación se volvió espeso. Navarro sacó unos papeles de su maletín. Eran los resultados médicos originales de Mariana. Perfectos. Ninguna señal de enfermedad renal. Los otros exámenes fueron falsificados, dijo. Rogelio usó mis credenciales para entrar al sistema. Me quedé mirando las hojas. Mi nombre, su nombre, los sellos del hospital. Mentiras impresas en papel oficial. ¿Por qué me ayuda, doctor?, le pregunté. Él suspiró y me miró a los ojos. Porque conocí a su esposa, Teresa. Fue mi paciente hace muchos años. Ella me pidió que cuidara de su familia, si alguna vez podía. Su voz se quebró al decirlo. Teresa era una buena mujer. Usted también, don Esteban. No merecen esto. Sentí un nudo en la garganta. Me acordé de Teresa aquella noche de lluvia, cuando me dijo: «Cuida de Mariana, aunque algún día no te entienda». Ahora
Esas palabras dolían más que nunca. Navarro continuó. Tiene que irse de Guadalajara, al menos unos días. No sabe con quién se ha metido Rogelio. Si descubren que escapó del hospital, lo buscarán. No, repliqué con firmeza. Esta es mi casa. Mi nombre está en esas paredes. No voy a huir de lo que es mío. El doctor me observó unos segundos. Luego sacó un sobre del maletín y lo dejó sobre la mesa. Entonces guarde esto. Son copias del contrato de hipoteca de su casa. Rogelio lo firmó a su nombre, con falsificación incluida. Si tiene un buen abogado, puede probarlo. Dentro del sobre había también un papel manuscrito. Evidencia suficiente para un juicio. Cuando Navarro se fue, el sol ya caía a plomo sobre la calle. Me puse la chaqueta y salí. Caminé hasta una tienda de teléfonos y usé una cabina pública para llamar a Camilo Vargas, un viejo amigo abogado que se había jubilado años atrás. «Camilo, soy Esteban», dije apenas escuché su voz. «Necesito verte, es urgente». «Dime dónde estás». «En el centro, cerca de la iglesia de San Pedro». «Te veo allí en una hora». El tiempo pasó lento. Me refugié en un café pequeño frente a la plaza. Pedí una taza y esperé. Cuando Camilo llegó, lo reconocí de inmediato. Su cabello blanco, su andar pausado, su maletín de cuero gastado. Nos dimos un abrazo largo. «Hace años que no te veía», dijo. «Pero tu voz por teléfono sonaba como la de un hombre que carga una cruz». Le conté todo. Desde los primeros días, la casa, los papeles, la supuesta enfermedad de Mariana, el hospital, la huida. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, guardó silencio largo. Luego habló despacio. «No firmes nada más, Esteban, y no vuelvas a esa casa sin protección». Asentí. Él sacó su teléfono y comenzó a fotografiar cada documento, cada página. «Vamos a hacer copias digitales y voy a contactar a un juez amigo mío. Pero tienes que mantenerte fuera de vista unos días». Nos quedamos hasta que apagaron las luces del café. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por la calle empedrada. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte. «No pierdas la fe», me dijo. «A veces la justicia tarda, pero llega». Empecé a caminar de regreso al hostal. A mitad de la cuadra, noté una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. 2 hombres dentro. No hablaban, solo miraban. Apreté el paso. Sentía sus ojos clavados en mi espalda. Dobló la esquina y me escondí tras un puesto cerrado. Escuché el motor encenderse y el vehículo alejarse lentamente. Al llegar al hostal, cerré la puerta con llave y atranqué con una silla. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Saqué de mi bolsillo la memoria USB y la conecté de nuevo al laptop. Puse los audífonos. Escuché otra vez la grabación. Las mismas voces, la misma risa. Pero al final, una frase que no había notado antes. «Después lo mandamos a un asilo, ¿ok? Nadie lo echará de menos». Apagué la computadora. Me quedé mirando el techo, la bombilla amarillenta colgando sobre mí. El silencio del hostal era pesado, como si todo el edificio contuviera la respiración. Tomé mi cuaderno y escribí con mano temblorosa. «Mi hija sigue viva, pero el hombre que ella trajo a casa me convirtió en mercancía».
cerré el cuaderno y lo puse bajo la almohada. Entonces el teléfono del cuarto vibró. Un mensaje nuevo, sin número de contacto. Salga de Guadalajara esta noche o no verá el amanecer. El miedo me atravesó como un cuchillo. Me acerqué a la ventana. En la calle, la misma camioneta negra pasaba despacio, sus faros encendidos, como si buscara algo. Apagué la luz, me senté en la oscuridad y esperé. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar otra vez, más lentas, más graves. Cerré los ojos y murmuré: «Tenías razón, Teresa. La familia no siempre es la sangre». El tañido del último Ave María se perdió en la madrugada, y yo supe que esa noche sería larga, muy larga. Salí del Hostal San Pedro antes de que amaneciera. El aire estaba helado, y una neblina baja cubría las calles del centro como un velo gris. Guadalajara olía a pan tostado, a café recién colado y a humo de leña. En la esquina, una mujer freía tamales sobre una plancha vieja. El vapor se mezclaba con el olor a maíz. Llevaba solo 3 cosas: la carpeta con los documentos que Navarro me dio, la memoria USB y mi cuaderno de notas. Todo lo demás lo había dejado atrás. La cama húmeda, el miedo y la incertidumbre. Caminé hasta la parada del autobús. El número 622 iba rumbo al oeste, hacia mi viejo barrio. Subí y tomé asiento junto a la ventana. Dentro, algunos obreros dormían con las cabezas apoyadas en los brazos. Una señora con un canasto vendía chiles secos y pan dulce envueltos en papel de periódico. El autobús avanzaba lento, deteniéndose en cada esquina. Vi cómo la ciudad se despertaba, los mercados abriendo sus puertas, los niños cruzando la calle con mochilas grandes, los perros callejeros husmeando los cubos de basura. Cuando pasamos frente al mercado de San Juan, vi un muro cubierto de grafiti nuevo. Las letras pintadas con rojo y blanco decían: «Justicia para todos». Me quedé mirando esa frase mientras el autobús arrancaba otra vez. Justicia. Una palabra que ya no sabía si existía para gente como yo. Bajé en la parada de la avenida López Cotilla, a 2 calles de mi casa. Caminé despacio. El asfalto estaba agrietado, las aceras llenas de hojas secas. Mi corazón latía fuerte. Cuando llegué, la reconocí al instante. Mi casa seguía allí, aunque parecía más vieja, más cansada. Las paredes tenían la pintura descascarada, la reja del jardín estaba torcida, y un cartel pegado en la puerta decía: «Propiedad en revisión, Banco de Guadalajara». Arranqué el papel con rabia y lo arrugué en el puño. En ese momento, un ladrido familiar rompió el silencio. «¡Chispa!», grité. El perro salió corriendo desde el patio del vecino, flaco pero vivaz. Me saltó encima, moviendo la cola con desesperación. Me agaché para acariciarlo. Su pelaje estaba sucio, pero el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. «También te dejaron solo, ¿eh?», le dije. «Pensé que no volverías, don Esteban». Escuché detrás de mí. Era Rubén, mi vecino de toda la vida, con una taza de café en la mano. «Tenía que volver», respondí. «Le debía una última palabra a esta casa». Me invitó a su porche. Me sirvió un pedazo de pan dulce y otro café recién hecho. El sabor me recordó los desayunos con Teresa. Por un momento casi pude engañarme y pensar que nada de todo aquello había ocurrido. «Tu yerno y tu hija se fueron hace 3 días»,
me dijo Rubén. Llevaban varias maletas y a los niños. ¿A dónde?, pregunté. Decían que iban al norte. A Monterrey, creo. Monterrey. Otra vez esa palabra maldita. Agradecí el desayuno y regresé a mi casa. La puerta principal estaba cerrada, pero el candado oxidado apenas colgaba de la traba. Intenté abrir con mi llave vieja, pero no encajaba. Entonces fui por el costado, al patio trasero, donde la cerca de metal aún tenía un hueco. Con un poco de esfuerzo y la ayuda de una barra, abrí la ventana de la cocina. Dentro olía a polvo y humedad. Las cortinas estaban arrancadas, los cajones abiertos, todo cubierto por una fina capa gris. La nevera vacía, la mesa llena de marcas de vasos. El altar de Teresa estaba cubierto de ceniza. El marco de su foto estaba roto, la imagen torcida casi cayendo. La enderecé con cuidado. «Perdóname, Teresa», susurré. No cuidé lo que era nuestro. En el aparador encontré un sobre amarillo con la palabra «Banco Copia», escrita con la letra de Rogelio. Lo abrí. Era una copia del contrato de hipoteca, junto a una cita de entrega para el viernes próximo. Entrega total. Ese día, la casa dejaría oficialmente de ser mía. Guardé el sobre y marqué el número de Camilo Vargas. Contestó al tercer tono. «¿Estás bien, Esteban?» «Más o menos. Necesito verte. En el mirador, cerca de San Felipe». 20 minutos después, llegó con su maletín de cuero y sus gafas colgando del cuello. Se veía cansado, pero firme. Nos sentamos en una mesa del fondo. Le entregué los documentos y la memoria USB. Los revisó con atención. Su rostro se endureció. «Aquí hay delito», dijo al fin. «Falsificación, fraude y tentativa de homicidio». Asentí sin palabras. «Tenemos que presentar esto ante la Fiscalía Estatal», añadió. «Pero necesitas testigos». «Solo el doctor Navarro y mi vecino Rubén pueden confirmar lo que pasó». Pagamos el café y caminamos juntos hasta la oficina de la Fiscalía. El edificio era frío, con paredes beige y olor a papel viejo. Una secretaria de rostro amable me entregó los formularios. Mis manos temblaban mientras llenaba cada espacio. Cuando llegué al apartado de motivo de la denuncia, dudé unos segundos antes de escribirlo. Intento de venta ilegal de órgano humano. La joven secretaria leyó el texto y levantó la vista, sorprendida. ¿Su yerno intentó vender su riñón?, preguntó con incredulidad. Sí, respondí. Ella guardó silencio. Luego escribió algo más en el margen del documento. Esto pasará a revisión inmediata. No se preocupe, señor. Firmé con trazo inseguro. Sentí un pequeño alivio, como si por fin hubiera dado el primer paso para recuperar mi nombre. Cuando salimos, el sol caía a plomo sobre la plaza. Camilo me puso la mano en el hombro. «Esto va a tardar, Esteban», dijo, «pero ya no podrán callarte». Lo abracé. «Gracias, amigo». Tomé un taxi hasta mi barrio. El chofer hablaba de fútbol y política. Yo no contesté. Solo miraba por la ventana, viendo los árboles moverse al compás del viento. Al llegar, la tarde empezaba a teñirse de rojo. Entré en la casa y encendí una vela frente a la foto de Teresa. Limpié el polvo del altar, coloqué flores frescas que Rubén me había dado y encendí una segunda vela por Mariana, donde quiera que estuviera. En un cajón del mueble encontré una hoja doblada. Era un dibujo infantil, hecho con crayones.
un hombre viejo acostado en una cama, y a su lado una figura más grande sosteniendo un cuchillo. En la esquina, la firma torpe de mi nieta. Lucía, 5 años. Me quedé mirándolo largo rato. Tal vez había visto o escuchado más de lo que pensábamos. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Rubén vino a tocar la puerta. «Vi 2 hombres extraños hace un rato», dijo. «Estaban dando vueltas por la calle, preguntando por el viejo de la casa azul». «¿Qué hiciste?», pregunté. «Les dije que aquí no vivía nadie con ese nombre y los eché. Pero ten cuidado, amigo». Le ofrecí un trago del viejo tequila que quedaba en la despensa. Bebimos en silencio, escuchando la lluvia que empezaba a caer sobre el tejado. «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Terminar con esto», respondí. «Mañana iré al banco y haré que reconozcan la estafa. Luego buscaré a Mariana». Rubén asintió despacio, sin añadir palabra. Se despidió y cruzó la calle bajo la lluvia. Cerré la puerta con llave. Empujé una silla contra el picaporte y apagué las luces. Afuera, el sonido del agua golpeando el techo era constante, casi hipnótico. Me senté frente a la ventana, con Chispa acurrucado a mis pies. Abrí el cuaderno y escribí una sola línea. «Mañana la historia cambia o me entierro con ella». El relámpago iluminó el cuarto un instante. Me quedé quieto, escuchando. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Solo una calma pesada, la que llega cuando uno sabe que al fin va a enfrentar la verdad. El amanecer llegó silencioso, con un cielo gris que apenas dejaba pasar la luz. Había pasado la noche en vela, sentado frente al altar de Teresa. Las velas se consumieron lentamente hasta quedar en pequeños charcos de cera. Chispa dormía a mis pies, moviendo la cola cada vez que suspiraba. A eso de las 8 de la mañana, el teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Hola? Del otro lado, una voz temblorosa respondió. «Papá, soy yo». Era Mariana. Sentí un nudo en la garganta. Durante unos segundos no supe qué decir. «¿Dónde estás?», pregunté con voz seca. «En un motel, cerca de Tepic. Voy a regresar hoy. Quiero hablar contigo, papá. Quiero explicarte todo». Hubo un silencio largo. Solo se oía el zumbido de la línea. Finalmente respondí. «Haz lo que quieras, hija. Aquí estaré». Y colgué. Me quedé inmóvil unos minutos, mirando la pantalla del teléfono apagado. Luego respiré hondo y comencé a ordenar la casa. Barrí el piso, limpié la mesa, encendí el incienso frente a la foto de Teresa. Puse flores nuevas y enderecé el marco donde aparecía Lucía, mi nieta, vestida de blanco en su primera comunión. Mientras limpiaba, recordé la voz de Rogelio aquella noche. «El de Monterrey paga bien». El eco de esas palabras seguía atorado en mi pecho. Al mediodía escuché pasos en el pasillo. Era Camilo Vargas, mi viejo amigo y abogado. Traía en la mano un sobre con el sello de la fiscalía. «Aquí tienes la copia del acuse de denuncia», me dijo, colocando el papel sobre la mesa. «Ya está registrado oficialmente». Asentí sin hablar. «Y Esteban», añadió, «si vienen hoy, no hables solo. Usa esto». Sacó un pequeño grabador de voz y lo colocó en el bolsillo interior de mi camisa. «Presiona aquí»,
me indicó. Todo quedará guardado. Agradecí su prudencia. Antes de irse me estrechó la mano con fuerza. Hoy termina todo, viejo amigo. Cuídate. Pasé el resto de la tarde esperando. A las 3 en punto, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana. Un sedán gris. Rogelio bajó primero, impecable, con su camisa blanca planchada y su sonrisa de siempre. Detrás de él, Mariana, con el cabello desordenado, los ojos hinchados y una bolsa en la mano. El corazón me latía despacio, pero firme. Abrí la puerta sin decir una palabra. Rogelio me observó de arriba abajo con una sonrisa burlona. «Mire quién volvió del hospital», dijo. «Pensé que no sobreviviría, don Esteban». No respondí. Solo di media vuelta y caminé hacia la mesa del comedor, donde había preparado el pequeño altavoz y el USB. Hice un gesto para que se sentaran. Mariana dio un paso adelante con la voz temblorosa. «Papá, déjame explicarte, por favor». Levanté la mano, pidiéndole silencio. Inserté la memoria y presioné play. El silencio se quebró con la voz inconfundible de Rogelio. «El viejo no sospecha. Después de la operación no despertará». Su rostro cambió al instante. La sonrisa se borró. Se levantó de golpe, furioso. «¿De dónde sacaste eso?» «De la verdad», contesté. Mariana comenzó a sollozar. Se llevó las manos a la cara. «Papá, yo no quería. Él me obligó. Me amenazó con las niñas. Yo no sabía todo». Rogelio se giró hacia ella gritando. «¡Cállate! ¡No digas nada!». Se abalanzó sobre ella con la mano levantada, pero me interpuse. Sujeté su brazo con fuerza y lo empujé contra la mesa. Los papeles se esparcieron por el suelo. Copias de contratos, facturas, todo. «Esto es tu firma», le dije, lanzándole uno de los documentos. «Me robaste mi casa, mi paz, mi familia». Él rió con desprecio, encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «¿Y qué vas a hacer, viejo? Nadie te cree. Eres solo un loco con un cuaderno». Me volví hacia el aparador y saqué el sobre de la fiscalía, con el sello rojo aún húmedo. «Ya lo hice, Rogelio. Ya hablé con la ley». Por primera vez, su rostro perdió el color. Miró alrededor, buscando una salida, y entonces vio el grabador encendido sobre la mesa. Intentó tomarlo, pero yo me adelanté. «Cada palabra que digas hoy será escuchada por ellos mañana», le dije. Mariana, entre lágrimas, se levantó y corrió hacia la puerta. Rogelio intentó seguirla, pero antes de que llegara, se escuchó una voz firme desde afuera. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Camilo había cumplido su palabra. 2 oficiales vestidos de civil esperaban en la entrada. Uno de ellos, con una carpeta en la mano, habló sin levantar la voz. «Tenemos orden de presentación. Rogelio Duarte, acompáñenos». Rogelio retrocedió un paso buscando alguna excusa. «Esto es un error. Ella está mintiendo». Pero los oficiales ya lo sujetaban. Forcejeó, gritó, pero al final el clic metálico de las esposas selló el momento. Yo no me moví. Me quedé de pie junto al altar, observando cómo lo sacaban por la puerta. Afuera empezaba a llover, y el reflejo de las luces policiales teñía las paredes de rojo.
Mariana estaba de rodillas en el porche, llorando sin control. «Perdóname, papá», balbuceó. «Solo quería salvar a mis hijas. No sabía hasta dónde llegaría todo esto». Cerré los ojos. Me dolía escucharla, pero no podía más. «Vete, Mariana», le dije con voz cansada. «Ya no hay nada que salvar aquí». Ella me miró un instante, los ojos rojos y vacíos. Luego se levantó y caminó hacia la calle, bajo la lluvia. Los agentes subieron a Rogelio al coche. Mientras lo hacían, él se volvió hacia mí y gritó: «¡Viejo maldito! ¡Esto no termina aquí!». Pero su voz se perdió entre el ruido del motor y la lluvia. Cuando el coche desapareció al final de la calle, todo quedó en silencio. Solo el sonido del agua cayendo del tejado y el parpadeo azul de las sirenas reflejándose en los cristales. Rubén, mi vecino, apareció en la reja con su paraguas. «¿Todo bien, don Esteban?», preguntó con el rostro preocupado. Asentí lentamente. «Sí, Rubén, por fin, entré en la casa». El olor a café frío, a humo y a lluvia se mezclaba en el aire. En el altar la vela de Teresa seguía encendida, su luz temblorosa proyectando sombras sobre las paredes. Me acerqué y coloqué otra vela junto a la suya. «Ya está, Teresa», susurré. «Ya se acabó». El perro Chispa entró desde el patio empapado. Se sacudió el agua y se echó a mi lado. Afuera, la lluvia se volvió más suave, casi un murmullo. Apagué las luces, dejando solo el resplandor de las velas. La casa, por primera vez en meses, no parecía un campo de batalla, sino un refugio. Me senté en el sillón, donde tantas veces había esperado respuestas que nunca llegaban. Sentí un peso enorme salir del pecho. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años. Chispa roncaba a mis pies y el sonido de la lluvia me arrulló. Mientras cerraba los ojos, pensé en todo lo perdido, pero también en lo que aún quedaba. Mi nombre, mi verdad y el recuerdo de Teresa. La casa olía a cera y a tierra mojada. Por primera vez, después de tanta oscuridad, sentí que algo parecido a la paz volvía a mí. El amanecer llegó sin ruido, apenas un murmullo del viento entre los árboles. Las sirenas que la noche anterior habían iluminado mi calle ya no se oían. Solo el canto de un gallo lejano y el ladrido ocasional de algún perro recordaban que el barrio seguía vivo. Salí al porche con el abrigo sobre los hombros. El aire estaba húmedo, olía a tierra recién lavada. La lluvia había dejado pequeños charcos en el patio, donde el reflejo del cielo gris temblaba como si aún respirara. La puerta de hierro de mi casa seguía manchada de barro. Las huellas de los policías se mezclaban con las de Rogelio, como si el pasado y el castigo se hubieran encontrado allí. Tomé el balde y la escoba. Me incliné despacio, las rodillas ya no responden como antes, y comencé a frotar el suelo. Chispa corría alrededor, mordiendo las cerdas del cepillo, jugando, ajeno a todo lo que había ocurrido. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. A lo lejos sonaban las campanas de la iglesia Santa Cruz, y con ellas el pregón del vendedor de tamales. Ese sonido cotidiano, tan simple, me pareció el más humano del mundo. Mientras limpiaba,
Escuché pasos en la acera. Era doña Lupe, mi vecina. Llevaba un delantal floreado y una olla envuelta en un trapo. «Le traje caldito de pollo, don Esteban», dijo con su voz pausada. «Después de todo, necesita algo caliente. Es para el alma». Le agradecí con una sonrisa. El aroma del caldo llenó la entrada de mi casa, y por un instante sentí que el hogar volvía a oler a vida. «Gracias, doña Lupe. No sabe cuánto lo necesitaba». «Todos necesitamos comer, aunque el alma esté cansada», respondió ella. «Y usted, don Esteban, ha pasado mucho. Cuando se fue, entré a la cocina y puse el caldo sobre la mesa. El vapor subía despacio, empañando el vidrio de la ventana. Me senté y encendí el viejo radio de Teresa, aquel que milagrosamente aún funcionaba. Una voz masculina, seria, llenó la habitación. «Fue detenido un hombre en Guadalajara, acusado de fraude y tráfico de órganos». No hacía falta que dijeran su nombre. Sabía que hablaban de Rogelio. Apagué el aparato. El silencio que siguió fue tan denso que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. El viento se colaba por las rendijas, moviendo las cortinas como si alguien respirara detrás de ellas. Pasé el resto de la mañana ordenando la casa. Saqué los platos rotos, apilé los libros que aún quedaban. En el altar limpié el polvo del retrato de Teresa. Su mirada, siempre dulce, parecía observarme con la misma paciencia de antes. En un cajón encontré un suéter pequeño, color azul claro. Lo reconocí al instante. Era de Lucía, mi nieta. Acaricié la tela gastada, doblándola con cuidado. En ese gesto sentí el peso de todo lo perdido. Los años, la confianza, la familia. Al mediodía, el sol se filtró tímido entre las nubes. Entonces escuché un golpe en la puerta. Era Camilo Vargas. Llevaba el periódico bajo el brazo y una carpeta en la mano. «Traigo noticias», dijo entrando sin esperar invitación. Sacó una hoja doblada y la colocó sobre la mesa. «El caso está en marcha. Rogelio fue puesto en prisión preventiva por intento de homicidio y fraude. La fiscalía tiene suficientes pruebas», asentí, sin sorpresa. «¿Y Mariana?», pregunté con voz baja. «Se presentó esta mañana para declarar. Dijo que actuó bajo amenazas, que él la controlaba completamente». No respondí. Miré la ventana abierta, donde las hojas del naranjo se movían con el viento. Camilo tomó su taza de café, mirándome con compasión. «No todos los finales son limpios, Esteban, pero esto, al menos, es justicia». Le agradecí su apoyo. Cuando se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto al de antes. Ya no era de miedo, sino de vacío. Por la tarde, llevé una cesta de naranjas a casa de Rubén y de doña Lupe, como agradecimiento por su ayuda. Me insistieron en quedarme a cenar. Acepté. En su mesa, entre risas y olor a pan dulce, hablamos de cosas simples. Del apagón del año pasado, del perro de Rubén, que había tenido 3 cachorros, del nuevo asfalto de la calle principal. Nadie mencionó a Rogelio ni a Mariana. Y me alegró así. Cuando regresé a casa, la noche había caído. Pasé frente a la iglesia y escuché un coro de jóvenes cantando Ave María. Entré unos pasos. Las velas titilaban en los altares. El aire olía a cera y flor de cempasúchil. Me arrodillé en uno de los bancos.
El crujido de la madera acompañó mis palabras en voz baja. Teresa, ya terminó todo. La casa sigue en pie. Pero ya no queda nadie en ella. Permanecí allí unos minutos, con la cabeza inclinada. Sentí una paz extraña, como si mi alma también se vaciara. Al volver, encontré un sobre blanco bajo la puerta. Lo levanté. No tenía sello, solo mi nombre escrito con la letra temblorosa de mi hija. Papá, lo abrí. Dentro, una nota breve. Nos iremos por un tiempo. Te amo. Perdóname. Mariana. Sostuve el papel largo rato, sin poder soltarlo. No lloré. Solo miré hacia el patio, donde Chispa dormía hecha un ovillo, respirando tranquila. Fui a la cocina y preparé algo sencillo, arroz con un poco de leche. Comí despacio, escuchando el sonido del viento golpeando el tejado. Afuera, las ramas del naranjo rozaban la ventana con un sonido suave, como un suspiro. Después lavé los platos, apagué las luces y cerré las cortinas. La casa estaba limpia, ordenada, vacía, pero viva. Subí al dormitorio y abrí el cuaderno donde llevaba mis notas. Escribí despacio, con letra firme. Día 2 después de la guerra. La casa está tan silenciosa que puedo escuchar el reloj respirar. Tal vez esto sea la paz. Apoyé la pluma, cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa de noche. Antes de acostarme, me asomé una vez más al patio. La luna apenas se veía, pero el aire estaba tibio, con olor a tierra mojada y a cera quemada. Chispa levantó la cabeza, me miró y movió la cola. «Ya pasó todo, amigo», le dije. «Ya podemos dormir tranquilos». Apagué la lámpara. El tic-tac del reloj se mezcló con el sonido del viento. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no dolía. Cerré los ojos. Y en ese silencio, tan denso, tan limpio, entendí que la paz no llega cuando todo vuelve a ser como antes, sino cuando uno acepta que ya nada será igual. Han pasado varios meses. La ciudad parece otra. La temporada de lluvias terminó, y el sol de febrero cae tibio sobre las calles de Guadalajara, dorando las fachadas, secando los charcos viejos que aún quedaban en las esquinas. Las naranjas del árbol frente a mi casa comienzan a madurar. Sus flores desprenden un perfume suave que se mezcla con el polvo del mediodía. He vuelto a una rutina sencilla. Me despierto a las 5:30, como siempre hacía cuando Teresa aún estaba conmigo. Pongo el café a hervir, barro el patio, le sirvo a Chispa su plato con croquetas. La vida, a su manera, ha regresado. Doña Lupe me saluda cada mañana desde su balcón, con su voz clara y cálida. «Buenos días, don Esteban. ¿Durmió bien?» «Sí, como un niño, doña Lupe», respondo siempre, aunque mis noches aún carguen silencios. Después del desayuno, me dedico a reparar lo que puedo. He arreglado el marco del retrato de Teresa y el viejo radio que casi ya no suena. Enciendo una vela nueva todos los días frente a su foto. Me gusta pensar que el resplandor leve que tiembla en el vidrio es una forma en que ella todavía me acompaña. Una tarde de domingo fui al mercado de Santa Tere a comprar verduras. El bullicio del lugar, los gritos de los vendedores, el olor a pan dulce recién horneado. Todo me hizo sentir, por un momento, que la ciudad seguía girando sin importar las heridas.
Entre los puestos me encontré con Camilo, el abogado. Llevaba un sombrero de ala corta y sostenía una bolsa con bolillos calientes. «Esteban», me saludó, «justo pensaba en usted». Nos sentamos un rato en una banca, cerca del puesto de flores. Me contó que el juicio de Rogelio estaba por concluir, que los fiscales habían reunido más pruebas. «Probablemente pasará muchos años tras las rejas», dijo con tono grave. «La justicia tarda, pero a veces llega». «¿Y Mariana?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. Camilo bajó la mirada. «Ella desapareció. Nadie sabe dónde está. Ni la fiscalía ni su abogado». Se esfumó. No insistí. Solo asentí y me despedí. Caminé despacio hacia mi casa. En el camino, una niña de unos 8 años, con trenzas y vestido rosado, se me acercó ofreciendo un ramo de margaritas blancas. «Para la Virgen, señor. Traen suerte», dijo con una sonrisa sin dientes. Le compré el ramo y se lo pagué con una moneda brillante. Lo llevé en la mano todo el camino, oliendo a tierra y esperanza. Al llegar, puse las flores sobre el altar, junto a la foto de Teresa. La luz del atardecer entraba por la ventana, dorando los pétalos. Por primera vez en meses, el silencio de la casa no me pareció pesado. Esa noche encendí la radio. En un programa antiguo sonaban boleros de los años 70. «Contigo aprendí», cantaba alguien con voz gastada. Chispa dormía a mis pies, moviendo una oreja cada vez que el viento golpeaba la puerta. Cerca de la medianoche, justo cuando me disponía a apagar las luces, escuché 3 golpes suaves en la puerta. No eran fuertes, apenas un toc, 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 y luego nada. Me quedé quieto, esperando si se repetían. El corazón me latía con una lentitud extraña. Tomé una linterna y abrí. El pasillo estaba vacío. Solo el aire frío y el sonido distante de una moto que pasaba. Pero allí, justo frente al umbral, había algo. Un ramo de flores blancas recién cortadas, envueltas con papel de periódico, y un sobre color crema colocado cuidadosamente a su lado. Me agaché. En el sobre, con una letra que conocía demasiado bien, decía: «Para mi papá». Mis manos temblaban. Entré y cerré la puerta. Abrí el sobre con cuidado, casi con miedo. Dentro había un fajo de billetes ordenados, dólares nuevos, unos 75.000, y una carta escrita a mano. «Papá, devolví lo que te robamos. Rogelio está pagando su castigo. Yo solo quiero que estés en paz. Perdóname. M». Leí esas líneas una y otra vez. No sabía si llorar o reír. No había dirección, ni número de teléfono, ni promesas. Solo aquella frase: «que estés en paz». Salí al porche. El viento soplaba suave, llevando consigo el olor de las flores de azahar y del ramo de margaritas. Levanté la vista. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. En ese momento entendí que el perdón no necesita testigos. Volví a entrar y coloqué las flores en el altar, justo frente a la foto de Teresa. 2 pétalos cayeron lentamente, como si fueran respuestas silenciosas. Preparé un café. Lo serví en la taza de barro que ella siempre usaba. Me senté en la silla junto a la ventana. La calle estaba dormida. Las luces amarillas de los postes daban un aire de película antigua. Chispa levantó la cabeza y me miró con esos ojos que parecen entenderlo todo. «Ya la viste, ¿verdad?»,
le dije en voz baja. Volvió. De algún modo, tomé un sorbo de café. El amargor me recordó todas las madrugadas que pasé pensando en el pasado. Pero ahora ese amargor no dolía. Era parte del sabor de la vida que aún me quedaba. Saqué mi cuaderno, el mismo donde había escrito cada día desde que comenzó aquella tormenta. Abrí una nueva página y escribí despacio. Hoy he recibido las flores blancas. No sé de dónde vinieron ni quién las dejó, pero traen paz. Ya no soy el hombre que perdió su casa, ni el que fue engañado, ni el que buscaba justicia. Soy solo un padre que aprendió a perdonar. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Miré el altar. La llama de la vela seguía encendida, reflejándose en el vidrio del marco. Por un segundo, juraría que Teresa sonreía. Aflojé el nudo de mi garganta y respiré hondo. Que Dios la cuide, Teresa, y a nuestra hija también, susurré. Me asomé por la ventana. El amanecer ya despuntaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Los primeros pájaros comenzaron a cantar, y el olor a pan dulce recién hecho llegó desde la esquina. El panadero pasó empujando su carrito, gritando con voz alegre: «Pan dulce, recién hecho, calientito, señores». Sonreí. Esa frase, tan simple, me pareció una bendición. El mundo seguía. El barrio despertaba. Le di una última mirada a las flores. Las blancas, las puras, las que alguien dejó sin esperar perdón. Pensé que quizá así debía ser la vida. Pequeñas ofrendas silenciosas que cierran las heridas. Tomé mi taza, acaricié a Chispa y salí al patio. El sol doraba el árbol de naranjas y el perfume de las flores lo llenaba todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Y así terminó mi historia. No con gritos, ni con justicia, ni con castigos, sino con el sonido tranquilo del amanecer, con el olor del café recién hecho y con un ramo de flores blancas sobre la mesa, las que trajeron de vuelta la paz a mi casa y a mi corazón.